Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial sobre patrones de jaque mate. En el día de hoy vamos a ver el patrón del jaque mate del calabres, que es un patrón muy parecido al que veníamos viendo en el anterior capítulo, al jaque mate del presente griego. Pero en esta ocasión, como vamos a observar, hay bastantes sutilezas. Vamos a ver poquitos ejemplos para no hacerlo demasiado largo, pero muy intensos. Este primer ejemplo, las blancas decidieron realizar la jugada alfil F4, que es bastante desagradable porque, como vemos, la dama de B8 queda enfilada a través del alfil, lo que de alguna manera viene a ser una jugada psicológica bastante molesta. Vemos que cualquier retirada del caballo, por ejemplo, caballo por F7 o en fin, amenaza una retirada muy molesta del caballo, ¿no? Caballo H5 tiene mucho sentido, ¿no? Puesto que ahora a la retirada alfil G3 el, el negro puede simplemente capturarnos el alfil. Sin embargo, esta retirada de caballo a su vez ha procurado otras debilidades que ya hemos visto en el anterior vídeo. Una de ellas era, como hemos dicho, eliminar el caballo de F6, tener controladas las huidas del monarca negro, tanto la casilla de 8 como de 6, ya sea por piezas propias o ajenas. Por lo tanto, prácticamente sin apenas calcular, ya deberíamos de, a golpe de vista, trabajar con la jugada alfil por H7. Y efectivamente, después de esta jugada, se captura el alfil, puesto que si no, simple y llanamente nos quedamos con peón de más. Y la gracia está en que ahora, después de caballo G5, no hay retirada posible a la casilla G8, puesto que ahora el caballo está en el aire, con lo cual única jugada caballo G6, y ahora hay una ventaja en esta posición respecto a las típicas del presente griego, y es que podemos jugar, puesto que la casilla F7 está doblemente defendida. La jugada aquí sería caballo de G por F7 y las negras tienen que abandonar, puesto, puesto que si por ejemplo caballo por F4, que parece más o menos única, a la jugada dama G4 con jaque viene un mate forzado, re H7, dama H5 y finalmente dama H8 mate. Bien, este era el ejercicio de ejemplo relativamente fácil, y ahora vamos a ver otros ejemplos más complejos y que todavía se distancian más de los parámetros clásicos del presente griego. Bien, pues vamos con otro ejercicio, y en esta ocasión podríamos decir que es una variante más que del presente griego. Podríamos decir que es más bien un mate del calabres, y la gracia en esta posición está en determinar si la ausencia del peón de la casilla E5, que como hemos dicho era uno de los requisitos para que pudiéramos proceder con el cálculo de la variante, ya que esto hace que el, el negro pierda la casilla de escape E6. Sin embargo, parece que pudiera ser que en esta ocasión la ausencia de este peón fuese determinante. Por otro lado, hay que sopesar, por contra, que el blanco tiene la columna F abierta, ya que este peón de la columna F no está. Entonces hay que sopesar si efectivamente es factible el sacrificio o si por el contrario nos puede llevar al sacrificio y pesa más la ausencia del peón. Bueno, pues podéis pausar el vídeo y tratar de calcularlo en este momento. Bueno, pues vamos a ver
la solución. Espero que hayáis concluido que efectivamente en esta ocasión el sacrificio es completamente válido. Veamos. Una vez se acepta el peón después de caballo G5, en caso vamos a ver que si rey G8, lo que había que ver es que después de dama H5, la jugada torre 8 ya no tiene sentido. Es verdad que no tenemos la continuación de dama por F7, pero lo que hay que calcular es que después de dama H7 única, rey F8, al estar abierta la columna F, pues simplemente podemos jugar torre por F7 mate. Esa es la gracia que habría que ver. Y la otra alternativa que tiene aquí el negro después de la jugada rey G8 y dama H4 es jugar caballo F6. Pero nuevamente es clave que la columna F está abierta y después del sacrificio el mate es imparable, tanto si se come de dama como este caso, como si se come de peón. Bien, pero había que calcular qué ocurre si el blanco se va a la casilla G6. En este caso no vamos a analizar la continuación rey H6 por no hacer el vídeo excesivamente largo, pero bástese decir que la retirada rey H6 no tiene absolutamente ningún sentido cuando se conserva, como es en este caso, el alfil de casillas negras, puesto que cualquier salto de caballo es directamente jaque, ¿no? Entre otras muchas podríamos jugar caballo por E6 y ganarnos la dama. Pero bueno, en caso de dama G6, en caso de rey G6, nuevamente en esta ocasión dama G3 supone una mejora respecto a dama G4, puesto que ya la jugada F5 que hemos visto en otras variantes toca la dama, pero en esta ocasión simplemente no la toca. Y prácticamente única jugada para no quedarse perdido en el acto, aunque en la práctica ya está perdido el negro total y absolutamente, es dama C7. Ya que plantea una mini celada, y es que si caballo E6, el negro puede cambiar damas, ¿no? Ya que el jaque no se produce de caballo, sino que se produce con la dama, y podría intentar cambiar damas en G3. No obstante, el blanco no se deja caer en esta burda trampa y juega la amenaza imparable de alfil F4. Y realmente ya las negras tendrían que abandonar, puesto que ya no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Hay que obviar que si capturan el alfil con el caballo, pues simplemente nos vamos a capturar la dama y de C8, puesto que ahora ya no existe la jugada dama por dama, y después de eso además va a caer la torre de C8. Por lo tanto, esa jugada es inadmisible. Y en caso de dama por alfil, en caso de dama por F4, pues simplemente capturamos de torre y la diferencia de material sigue siendo enorme. Por lo tanto, única jugada más o menos razonable podría ser dama B6, pero viene igualmente caballo por E6 jaque, rey F6. No se puede venir a ningún otro lado porque estamos amenazando dama por G7 mate. Se tiene que venir a esta casilla y bueno, realmente puede abandonar, ¿no? Porque estamos amenazando ya una descubierta y comernos la dama, pero todavía más duro es centralizar las torres y después de esta posición realmente ya no hay forma humana de parar el mate. Nuevamente en esta posición es el turno de las piezas negras y tenemos que calcular si el negro tiene una continuación razonable con el sacrificio del alfil temático que ya conocemos. Hemos visto que aquí estaríamos hablando de la variante del mate del
calabres más que del presente griego, puesto que aquí ya nos hemos desviado muchísimo de lo que es el clásico presente griego. Vamos a ver entonces, podéis pausar el vídeo en este momento y analizar la posición y ver si el negro tiene argumento suficiente o si por contra el blanco, perdón, tiene suficiente contrajuego. Efectivamente aquí el sacrificio es total y absolutamente válido, ¿no? El sacrificio alfil por h2 seguido de rey por h2 se encuentra con dama h4 jaque, jugada brutal, obliga a rey g1 y luego de dama g4 amenazando mate en una, las, las blancas pueden abandonar. Es verdad que pueden patalear un poco y llegan justo a tiempo para terminar de defender el mate en una, pero a costa de entregar demasiado material. Veamos, por ejemplo, que la continuación, rey por f7, nos comemos el peón tranquilamente, y bien es cierto que después de alfil c4 pudiera parecer que las blancas están activándose, pero no nos olvidemos de que no existen descubiertas, estamos amenazando mate en g2 de manera imparable, por lo tanto, única variante para sobrevivir un poco, sacrificar la dama, y una vez damos jaque con la torre, retomar la casilla f8, una casilla negra, alfil f1, le hemos abierto un hueco al alfil, y es verdad que defendemos el mate en una, pero la diferencia de material es abrumadora. Bueno, pues ahora ya sí, en este último ejercicio elevamos la complejidad al máximo nivel y desde luego en esta posición el que vea la continuación directa del final, desde luego que se merece honoríficamente la norma de maestro internacional como mínimo, puesto que este es bastante complejo, es muy poco obvio, de muchas jugadas intermedias. La primera jugada, obviamente siendo el último ejercicio, el sacrificio del alfil es completamente válido. Después de la captura, ya os digo que la hay, por lo tanto, esforzaros y tratar de encontrarla porque es un problema, como digo, que merece mucho la pena. La mejor jugada en esta posición, espero que la hayáis encontrado, es caballo e5, amenazando a la dama. Bueno, aquí realmente las negras, pese a tener pieza de menos, tienen ventaja clara. El problema está en que no calculó muy bien la defensa el blanco. En esta ocasión, la jugada que me aguantaba más o menos mejor era la jugada dama e2, ¿no? El problema es que el blanco jugó dama c5, que lamentablemente para sus intereses es un grave error. Si por ejemplo h6 y ahora caballo por f7, ¿no? Y parece cuidado, que parece que las blancas entregando material pues se pueden quedar con cierta igualdad, ¿no? Aparte, existe otra de las amenazas de dama c5, es que cuidado que las negras pueden penetrar por la casilla, las blancas pueden penetrar por la casilla h7, etcétera, ¿no? El problema radical, amigos míos, es que en esta posición las blancas están absolutamente perdidas gracias a una brillante jugada intermedia de las negras, que os invito a que pauséis el vídeo y tratáis de encontrarla porque realmente es sorprendente. Confío en que la mayoría hayáis encontrado esa jugada mágica que revienta el tablero. La jugada es efectivamente nada más y nada menos que torre d5, jugada de
doble admiración. Uno pudiera pensar, bueno, pero este hombre se está volviendo total y absolutamente loco. ¿Qué me está contando? Y es que muy pocas veces se puede decir que esa torre está total y absolutamente envenenada. Tanto si se captura como si no se captura, el blanco está total y absolutamente perdido. Y es que esta jugada plantea una doble amenaza, no solo atacar la dama, que por supuesto es una de las ideas que tiene esta jugada, pero la otra idea es amenazar la jugada torre H5, previo sacrificio o posterior al sacrificio en F6, en F3, perdón. Bueno, veamos las opciones y veamos por qué era tan difícil, ¿no? Y es que había que calcular lo primero cuando sacrificamos una torre, en este caso en medio del tablero, cosa que no suele ocurrir, como digo, con frecuencia, ni mucho menos, porque una cosa es sacrificar una torre contra un enroque, pues bueno, esos ya son palabras mayores, pero aquí ni siquiera estamos sacrificando por ninguna pieza, sino que la estamos depositando en una casilla en la que nos la pueden capturar en una jugada, ¿no? Y aparentemente sin compensación ninguna. Bien, procedamos. En primer lugar, si se captura la torre con la jugada E por D5, nos viene la jugada dama H5 jaque, única rey G6 y caballo F3 jaque. Hay que aceptar el sacrificio del caballo. No solo hemos sacrificado una torre, sino que ahora sacrificamos un caballo, hemos sacrificado un alfil, desde luego nos vamos a llevar el premio de belleza. Y lo cierto es que en esta posición el blanco tiene que abandonar, sorprendentemente, ¿no? El negro tiene solamente una dama, un peón y una torre en ataque, pero le es suficiente para destrozar esta posición. Y es que, ¿qué jugada tiene el negro, el blanco? ¿Qué jugada puede hacer el blanco que evite tanto dama G3, perdón, dama G4 seguido de dama G2, como la jugada torre G8? Es que realmente son amenazas imparables. Por lo tanto, si no se puede comer esa torre con el peón, podríamos pensar que, bueno, solamente nos quedan dos alternativas. Una de ellas es jugar dama H7 o jugar dama F3. Vamos a ver que cualquiera de las dos vamos a entrar en variantes muy parecidas. Generalmente traer la dama a la defensa suele ser una buena política. Si por ejemplo dama E3, que fue lo que se jugó en la partida, lo cierto es que ya llega demasiado tarde. Vendría dama H4 jaque, rey G1 y caballo F3. Si captura de peón, que parece la única jugada razonable, ya que entregar la dama por el caballo no va, en esta posición no parece que sea suficientemente compensatorio. Nos encontramos, como decíamos, ante peón por caballo, nos encontramos con la desagradable torre H5 amenazando mate tanto en H2 como en H1 de manera imparable. Por lo tanto, las blancas tienen que abandonar. Y en vista de que la defensa no funciona, si por ejemplo tratan de jugar dama A7, intentando pues bueno ver si pueden crear algún tipo de contrajuego, nuevamente la misma variante
no sirve para ganar la partida de forma contundente. La jugada torre H5 y las blancas realmente tienen que abandonar, ya que tras la continuación dama H8, jaque, rey D7, torre D1, jaque, rey E6, no tienen absolutamente nada que hacer las blancas. Si por ejemplo jugasen caballo E8 para seguir especulando, la simple torre por caballo, y las blancas abandonan. Por supuesto, la jugada caballo G5 jaque tampoco es defensa, puesto que después de peón por G5 la dama se queda tocada y se mantienen las amenazas de mate. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido y que bueno, pues ya tengáis un poco más claro las maniobras que hay que realizar en este tipo de posiciones. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo, espero vernos muy pronto.